Y bien, asambleísta Gudiño, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Asambleísta, ¿de qué va esta proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes? Bueno, realmente para nosotros nos parece importante que hoy por hoy Naciones Unidas haya hecho esta declaración importante para los pueblos afrodescendientes. Aquellos que descendimos efectivamente de los africanos que fueron traídos a Europa en calidad de esclavos. Esto nace justamente de la creación de Durban en 2011. Realmente creo que es importante decir que en este momento, con la declaración del decenio afrodescendiente, lo que están buscando es que los estados se comprometan para con este pueblo afrodescendiente, cada uno de ellos, y de esa manera vayamos buscando políticas públicas adecuadas que permiten visibilizarlos, pero que cumplan estos tres objetivos de Naciones Unidas, como es el desarrollo, el tema de justicia y el tema de reconocimiento. En ese sentido va el tema de la creación de Naciones Unidas. Cuando estamos hablando de un decenio nos referimos a 10 años. ¿Qué debería ocurrir entre 2015 y 2024 para, llegando ese año 2024, decir se ha cumplido con aquello que motivó esta declaratoria por parte de Naciones Unidas? Aplicar los tres objetivos que decía yo, el reconocimiento del cual estamos hablando y estamos demandando como pueblo afroecuatoriano, en este caso específicamente hablando del Ecuador, es justamente el reconocimiento a través de los textos escolares. Creemos que el tema intercultural, en el tema de educación, todavía queda en deuda con el pueblo afroecuatoriano. ¿A qué se refiere en el caso de los textos? Eso es justamente los textos. Cuando revisamos, cuando nuestros niños están en primaria, vamos a coger un texto y vamos a empezar a revisarlo, ¿cierto? Y entonces vemos la historia de todo el tema indigenista en el Ecuador, pero no se dice nada del tema afroecuatoriano. No se sabe quién fue Chiquinquirá, quién fue Jonatás, cómo efectivamente estas mujeres lideresas y los hombres líderes, en este caso afroecuatorianos, aportaban también a esta república llamada Ecuador. Creo que es importante entonces ver de mejor manera el sistema nacional educativo desde la primaria para que todos conozcamos a nuestras culturas. Creo que cuando nosotros conocemos los saberes del otro y mis saberes, entonces realmente estamos hablando de querer buscar una sociedad más equitativa e igualitaria y ir acabando con ese porcentaje elevado que tenemos todavía de discriminación racial en nuestra sociedad ecuatoriana. ¿En qué otro aspecto también se podría evidenciar deuda por parte del Estado? Y pregunto esto porque también es cierto que ha existido avances importantes. Sí, efectivamente nosotros no desconocemos la voluntad política que ha habido por parte del gobierno nacional, en este caso, más no de las funciones del Estado. Realmente algunas funciones de Estado quedan debiendo en tema de reconocimiento al pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido decimos que el gobierno ha tenido la decisión política cuando nos da un decreto 060, pero la pregunta es ¿cuántos ministerios conocen el decreto 060? ¿Cuánto se está aplicando del decreto 060? ¿Qué dice ese decreto? Efectivamente se habla de la participación o la inserción de parte del pueblo ecuatoriano en plazas de trabajo. Entonces cuando vamos y vemos que las instituciones siguen rodeadas de gente mestizo blanca que efectivamente no se ve a los pueblos y nacionalidades representados, nos preocupa. El decreto que usted hace referencia establece algún tipo de porcentaje dentro de la planta laboral de una empresa o de una institución de personas afrodescendientes? No hay un porcentaje establecido como sí lo hay en caso, por decir, de discapacidad. De las personas con discapacidad, efectivamente, por eso la pregunta. Pero no hay un porcentaje. Sin embargo, se establece que debería irse procurando el tema de vincular dentro del rol de trabajo a las personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades, en este caso al pueblo ecuatoriano, y no vemos nada de eso. La única institución que hay que reconocer que ha avanzado en ese sentido es la Cancillería del Ecuador, en donde vemos que efectivamente se aplica el Estado plurinacional porque están todas las nacionalidades participando con los terceros secretarios. Y en ese sentido creo que hubo un gran avance también desde la Cancillería cuando hicieron los concursos. Entonces los concursos se dieron entre iguales. Participaron para terceros secretarios entre afrodescendientes y el mejor se convirtió en tercer secretario. Lo mismo pasó en el caso de pueblos indígenas. Creo que hacia eso vamos, pero también el reconocimiento, y decía acá la amiga, ¿cuál es la deuda que todavía tenemos? Hay una deuda histórica. ¿Qué pasa en el caso del reconocimiento, en el caso de tierras ancestrales? ¿Qué está pasando ahorita con la comuna más grande de este país llamado Río Santiago Cayapas? Resulta que nuestros hermanos están siendo expropiados de sus territorios de manera obligatoria, están empezando a salir a las ciudades a formar los cordones de miseria, y creo que entonces hay que volver a hacer un miramiento hacia ese territorio ancestral de donde vienen nuestros hermanos y hermanas aborígenes afroecuatorianos realmente. La mayoría de nuestra población vive en el sector rural, viven cerca de los ríos, pero cuando no hay las posibilidades de desarrollo en ese territorio, entonces empezamos a abandonar esa tierra y empezamos a salir a las ciudades. Y entonces ahí vemos quiénes están tomando cuerpo. Las pamicultoras, que son las que efectivamente están tomando cuerpo dentro de las comunas, también las madereras. Creo que hacia eso estamos entonces en este momento demandando que la mesa que tiene que conformarse del decenio en el Estado ecuatoriano sea también con el miramiento de las funciones del Estado. Ahora mismo hay una
participación activa de organizaciones sociales y ha habido una iniciativa importante de plantear, en este caso, que mi persona presida esta mesa. Agustín Delgado es el vicepresidente, pero necesitamos y estamos en este momento demandando de las funciones del Estado el compromiso, la participación para poder institucionalizar esta mesa que nos parece importante. No queremos que quede como un año más cuando se dijo Naciones Unidas que era el año de los afrodescendientes. No queremos que solamente nos vean en la cultura, no solamente queremos que nos vean en el deporte, sino que efectivamente nos vean más allá en el tema de ese reconocimiento justo que necesitamos nosotros como pueblo afroecuatoriano en este caso. Justamente eso le iba a decir y como que me leyó la mente, porque pensando pues en la forma como se han visibilizado los afrodescendientes, uno efectivamente cita la cultura, Antonio Preciado, Nelson Estupiñán Vaz, etcétera, cita el deporte, nuestros afrodescendientes del Valle del Chota o de Esmeraldas, por citar ejemplo, pero en otros aspectos no se evidencia, no se han visibilizado tanto, justamente por lo que usted está señalando. Ahora, dentro de los avances, la Constitución de la República, ¿cómo ha ayudado a que en los últimos 7 años, desde el 2008 a la fecha, se hayan visibilizado y respetado los derechos de los afrodescendientes? Bueno, realmente creo que la Constitución nos dio la posibilidad de visibilizarnos como pueblo. El momento también que ahora estamos hablando de la Ley de Consejos para la Igualdad, creo que eso nos da la posibilidad de tener una nueva institucionalidad en el Ecuador y nos da la posibilidad de por primera vez las organizaciones sociales, los pueblos y nacionalidades que fueron excluidos por un Estado que efectivamente buscó invisibilizarlos, hoy puedan participar de manera activa en esa construcción de las políticas públicas. Por eso es que en esta mesa que se ha constituido desde la sociedad civil, en este momento se ha trabajado un documento en donde también ha habido participación del IAEN, y este documento queremos que efectivamente las funciones del Estado las puedan recoger, que sea CEMPLAD el que se siente con nosotros y analicemos cuáles son las políticas públicas que van a mejorar las condiciones de vida del pueblo afroecuatoriano. Seguimos teniendo extrema pobreza en el pueblo afroecuatoriano, el tema de la educación todavía sigue siendo un problema difícil para el pueblo afroecuatoriano. ¿Cómo accedemos al tema de universidad del pueblo afroecuatoriano cuando hemos venido con taras del Estado del pasado, efectivamente, donde no había una educación inclusiva y que efectivamente sabemos que estamos mejorando las condiciones, que hay avances, pero esos avances los van a ver nuestros niños a futuro? Pero quienes no estamos ya en esa edad y estamos a partir de los 30, 35 años, estamos demandando efectivamente esas acciones afirmativas por parte del Estado ecuatoriano para poder llegar a esa igualdad formal y real de la que habla efectivamente la Constitución ecuatoriana. Es decir, allí lo que se busca de alguna manera también es que los afroecuatorianos sean el centro de la política del buen vivir. Efectivamente, que sean la política del buen vivir, que busquemos el tema de desarrollo, que es uno de los objetivos que plantea el decenio a través de Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a buscar el desarrollo efectivamente de este pueblo? A través de cómo hacemos políticas públicas específicas, cómo buscamos el tema de que el cambio de la matriz productiva esté involucrado el pueblo ecuatoriano, el tema de volver la mirada a este sector rural, a esas tierras ancestrales para que podamos volver a producir, pero para eso se necesita efectivamente que haya un tema de inversión de parte del Estado y poder mejorar esas condiciones también que tenemos. Miren el caso, por decir, de salud. No es lo mismo hablar del Sistema Nacional de Salud Pública para nuestros hermanos blanco-mestizos que para hablar en el caso que pasa con los hermanos afrodescendientes. Nosotros tenemos enfermedades congénitas producto de nuestra propia naturaleza de ser afrodescendientes. Creo que eso es lo que estamos demandando en este momento y creemos necesario. Estamos golpeando las puertas, estamos llamando a sectores de las funciones del Estado justamente para poder que haya el compromiso y poder desarrollar este decenio de Naciones Unidas, que también creemos que quede en una declaración y en recomendaciones, porque el tema de cambiar la realidad del pueblo afrodescendiente se necesita también de recursos económicos. Pero el tema también es cultural, asambleísta Gudiño. Resulta que aquí en el Ecuador todavía a los afrodescendientes, igual que a los indígenas, históricamente se los ha estigmatizado. Y voy a utilizar un ejemplo muy popular que uno escucha en la calle, casi que relaciona al afrodescendiente con un acto delincuencial, que es uno de los estigmas, uno de los estereotipos con los cuales históricamente se ha manejado el Ecuador. ¿Cómo atacar ese tema, esa arista? Lo cultural, cambiar la mentalidad del ecuatoriano, entender que somos diversos, que es un Estado plurinacional, que hay que reconocer a los mestizos, a los montubios, a los cholos, a los afrodescendientes, etcétera. Con la educación. Con la educación. Desde los primeros años. Con la educación, por supuesto. Si usted aprende a conocer mi cultura y yo conozco su cultura y nos conocemos entre culturas, vamos a entender que somos diferentes. Porque hay culturas y somos diferentes. Tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia visión desde lo que vivimos día a día en nuestro sector. Pero eso no nos hace que seamos desiguales. No podemos ser desiguales.
Somos diferentes pero no desiguales. Tenemos los mismos derechos y oportunidades y eso demandamos en la realidad ya social. ¿Se ha establecido un diálogo con el Ministerio de Educación para, por ejemplo, hablar sobre la necesidad de estos cambios? Usted hablaba del tema de los textos escolares, modificar también o incorporar ese tema en los textos escolares y generar esa educación desde los primeros años de educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, realmente en este momento estamos planteando una reunión con el ministro de Educación. Primero estamos planteando sentarnos con el representante de Semplades, con Cancillería, con Ministerio de Justicia, con el Consejo Nacional Electoral y también con, este caso, Comunicación, que serían los entes que en este caso podrían desarrollar estos 3 objetivos de los que habla Naciones Unidas, y en ese sentido necesitamos instalar esta mesa en el Ecuador. Mire usted que en Costa Rica pues acaban ya, el Estado de Costa Rica pues acaba de hacer ya la mesa del decenio afrodescendiente, y en este momento el Estado juega un papel importante ya en esa mesa, designando a su representante por parte del señor presidente de ese país, y eso es lo que queremos en el Ecuador, realmente que haya un tema de una mesa en donde participen las funciones del Estado y la sociedad civil, y busquemos que esos 10 años no queden como una declaración nada más de Naciones Unidas, sino que en esos 10 años se hagan todos los esfuerzos necesarios por tener políticas públicas que permitan mejorar esa condición de vida de los afroecuatorianos, pero también que nos permite entender que somos una sociedad diversa y que no es posible que el porcentaje sea elevadísimo de racismo que tenemos en este país. Gracias, asambleísta Gudiño, por acompañarnos. Amigos, la asambleísta Zobeida Gudiño, su visión en torno a la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más.